Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como saben, todas las semanas hacemos un estudio en esta Biblia, que es un punto de encuentro, que no es que sacamos todo de esta Biblia, pero sí es un punto de encuentro donde como iglesia nos reunimos a hacer un estudio y usamos la Biblia de estudio de la Reforma, ¿no? Es una Biblia de tendencia reformada, ustedes saben, ¿no? Por Sproul y otros más teólogos. Aunque algunas cosas voy a tomar ahí, otras cosas también de Juan Calvino, de la institución de la religión cristiana, y algunos textos que tengo anotados y algunas cositas que también tengo anotado yo acá. Vamos a iniciar entonces hablando un poquito sobre esto, sobre la incomprensibilidad de Dios. ¿Sí? Yo voy a usar un poco lo que dice esta Biblia, algunas cositas que anoté acá para poder hablar. Entonces, cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios en la institución de Juan Calvino, ustedes saben, bueno, ustedes saben, digo, por lo menos, si usted está escuchando esto, estoy seguro que usted o está iniciando, por lo menos tiene una tendencia, vamos a decir, una inclinación, o está queriendo aprender algunas doctrinas reformadas, ¿sí? Entonces, creo que, aunque yo no comparto todo en la institución de la religión cristiana, por algunas cosas, pero sí comparto, vamos a decir, mucho de lo que tenía el pensamiento calvino. Y ustedes saben con qué empieza de la institución de la religión cristiana, que lo he dicho muchas veces. Bueno, saben que nuestra confesión empieza con la materia de las escrituras, que eso es bibliología, ¿sí? Pero él no empieza con eso. Él lo que empieza en el capítulo número primero es el conocimiento de Dios y el de nosotros. Se relaciona entre sí, manera en que conviene mutuamente, ¿sí? Entonces yo leo este pedacito y ya empiezo a hablar. Ahora le voy a dar unos tips pequeñitos, no sé si dice la palabra, o sea, ¿sí? Para que puedan entender. Y eso le va a servir para poder entender todo lo que voy a hablar. Si yo no entiende nada de lo que voy a hablar, estos pequeños puntitos que le voy a dar le va a solucionar todo. Pero debo empezar hablando con esto. Él dice así, relación entre dos conocimientos, casi toda la suma de nuestra sabiduría y de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría. Consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Y él sigue hablando de otras cosas. Escuchen, primero y principal, todo, primero para saber, o sea, de nosotros, o sea, cómo somos nosotros, primero por supuesto nuestro conocimiento que está, toda la sabiduría y conocimiento que tenemos nosotros está errado. ¿Por qué? Porque para saber de verdad cuál es la verdad debemos saber quién es Dios. Por eso él empieza hablando de Dios. Tenemos que tener un conocimiento de Dios. Y Dios eso se ha revelado. Entonces, cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, Juan Calvino que decía, una de las palabras de él decía que Dios no hablaba como una especie de balbuceo. Nunca vieron esos padres que no es el tema para hablar, si está bien o si está mal, porque algunos lo utilizan y de perdón, cuando hablan, perdón, lo voy a decir de una forma, ¿cómo podría decirlo? Suave. Termina haciendo al chico tonto. O el chico por ello dice, y cuando ellos crecen de verdad no hablan bien. ¿Me parece gracioso, no? Ustedes conocen otra forma, ¿no? Decir cómo será. Le hacen así. Y después lo ven y no saben hablar bien. Pero Dios no es así. Pero de alguna forma Dios nos habla, de como decía Juan Calvino, una institución, en balbuceo, en decirlo que si usted le habla con el conocimiento que tiene a un chiquito de 2 o 3 años, no va a entender. Entonces le tiene que hablar de una forma que pueda entender. ¿Sí? ¿Se puede llegar a entender? No le va a hablar de la sabiduría, el conocimiento que tiene usted porque nunca va a poder entender. La idea de eso, que Juan Calvino decía eso, que es como los padres le hablan, vamos a decir, a sus hijos. La idea es que Dios es infinito y nosotros somos finitos. La idea es que Dios nos habla de una forma que nosotros le podamos comprender, porque de alguna forma, para que podamos entender nosotros, nuestra mente es finito, Dios es incomprensible. Entonces, de alguna forma, para que puedan entenderme el lenguaje, él, no sé si decirlo, reduce de una forma, para, no quiero usar la palabra antropocéntrico, o sea, un lenguaje que nosotros podamos entender, ¿sí? Si usted le habla de una forma madura, vamos a decir, un chiquito nunca va a entender.
Entonces hay que nos habla de una forma para que le podamos entender. ¿Oh? Y es así, vamos a decir, con que Dios condesciende con nosotros, para que le podamos conocer. Ahora quiero que entienda esto. Esto si quiere lo pueden anotar, pues yo lo anoté acá. Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, nunca queremos decir que Dios es incomprensible, o sea que no se puede comprender. Esa no es la idea cuando hablamos de la incomprensibilidad. O sea que ningún ser humano puede comprender a Dios. Ahora lo vamos a ver porque nos podemos ir a los extremos en esto. O sea, Dios no se lo puede comprender, Dios no se lo puede conocer. Una vez creo que alguien me preguntó eso hace años, no me acuerdo que era en un medio. Entonces no hablamos de eso, o sea que Dios no lo podemos conocer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no me acuerdo del texto, si alguno de ustedes me ayuda. Y en el día de hoy me olvidé de presentar a las hermanas, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. En el día de hoy está, como siempre, la hermana Diana Buenas noches a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos. y la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque vi que me miraban y digo, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Claro, fui descortés, lo siento. Entonces, dicho esto, perdóneme. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios en la parte dice que le conozcamos. O sea, si alguno se gloría, que se gloríe de conocerlo. Conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Claro, lo dice Jeremías, que era 9:23, ¿no? Ujú. Ahora, pero Dios dice que le conozcamos. ¿Pero por qué hablamos entonces de la incomprensibilidad de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir acá? ¿Sí? O sea, sencillamente, esto es lo que quiero que anoten, es que ningún ser humano, incluso nosotros, podemos comprender totalmente o cabalmente a Dios en su plenitud. Eso sencillamente quiere decir la incomprensibilidad de Dios, ¿sí? O sea, es que no significa que no podemos saber nada acerca de Dios, porque si eso estamos estudiando ahora, la Biblia. Ahora, ¿qué significa? Este es un tipo para que puedan entender todo lo que voy a hablar. O sea, la incomprensibilidad de Dios, quiero que entiendan esto, es que nuestro conocimiento está limitado, Ujú. ¿sí? Es parcial. Por eso que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para seguir conociendo a Dios. Pero esto es lo que querían que entendieran de entrada, que la incomprensibilidad de Dios no es que Dios no puede. Yo lo digo porque una vez hablé con alguien y me dijo, porque estudia si Dios no le puede conocer a nadie. Nadie lo puede conocer a Dios. Entonces, no es así. Entonces, ningún ser humano, vamos a decir, puede cabalmente o exhaustivamente comprender a plenitud de Dios. Y lo que vamos a ver acá en adelante es que podemos conocer solamente lo que Dios quiere o nos ha revelado en su santa palabra. Por eso hay que tener cuidado con esa persona que dice que Dios dijo esto, dijo aquello y se inventan un Dios desconocido. Y con esto quisiera hablar, no voy a hablar, pero muchos liberales, muchos de los que están acá, ustedes dicen, inventan un Dios que no existe. O sea, de verdad no existe. Por eso debemos saber, primero y principal, lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Sí quiere Se decir lo algo? inventan de acuerdo a su mente y a lo que les conviene, ¿no? A sus concupiscencias. Exactamente, es el pecado, ¿sí? Entonces, ningún ser humano puede llegar a entenderlo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar de la corrupción. El pecado, amados, el pecado, no que no estoy yendo sistemáticamente sobre este estudio, estoy hablando, pero el pecado afectó, nosotros le decimos, los reformados le decimos, la total depravación del hombre. Mente, corazón, voluntad. Entonces el hombre nunca puede, vamos a decir, conocer a Dios. Eso es lo que yo iba a decir, justo que ¿Eh? todo lo que nosotros podemos conocer de Dios también de cierto modo es como que hay una tela que no nos deja ver. Uh-huh. Como que esa tela es el pecado, de cierto modo. El pecado, muy bien. Es como un espejo roto. Exactamente, no lo vemos bien a Dios. Pero sí, no quiero irme a hablar sobre la ley de Dios, pero todo hombre fue creado a la imagen de Dios. De alguna forma, como dice la hermana Carolina tiene el hombre distorsionado, pero por eso dice que creo que en Salmo 14 dice, no hay Dios, lo niega en su corazón. Pero ¿qué sucede? Aunque él lo niegue, él sabe que existe Dios porque adentro tiene la ley de Dios. Y sabe en su corazón que existe un Dios. ¿Sí? Ahora el pecado, vamos a decir, lo que hizo eso pervirtió
todo el conocimiento, las facultades y todo lo que vamos a decir que él ve, siempre ve mal o ve errado. Por eso que el hombre para conocer... Es como cuando ¿Viste uno, la hermana que... es como Sí. cuando uno se saca una foto y pone un filtro, ¿Cómo sería eso? que cambian los colores, cambia la forma en la que se ve. Sí, el hombre tiene sí, una imagen distorsionada. Es verdad, es como un espejo, por eso decía Pablo en es como vemos las cosas así, no la vemos bien. Esos espejos antes eran como de cobre, no eran como, no lo vemos bien. Nítido, no sé. Nítido, ¿sí? Por eso que necesitamos la revelación de Dios que vamos a ver ahora. Voy a dar algo. Los teólogos en la Edad Media, o vamos a decir conocidos como los reformados o los puritanos, tenían un axioma. ¿Cuál era? Que este axioma que era dominante para entender todos estos estudios posteriores de la teología. Esto es lo que estuvimos creo que hablando ayer a la tarde, ¿no? Un poquito. Y es la frase esto: lo finito no puede aprender o contener lo infinito. Escucha, ellos decían que entonces, que por lo tanto, ellos decían que era evidente que ningún objeto finito puede estar encerrado dentro de un espacio finito. No me acuerdo cuál de las dos hermanas, no sé si Diana o creo que la hermana Carolina, dijo algo de un vaso. Ujú. ¿Eh? La hermana Carolina. ¿La hermana Carolina quiere explicarlo o no? ¿Vos te acordás el ejemplo que usó? Sí, la hermana decía Sí, que por favor. de Hermana una Diana. botella, Ujú, digamos, podemos llenar un vaso, sí. pero el vaso no puede llenar la botella, siempre le va a faltar, siempre le va a faltar. Es como un mar, podría decir yo. Un mar, podemos sacar un poco de agua en un recipiente, pero todo ese poquitito que tenemos no podría llenar el mar, algo así. Exactamente. Sí, es así, porque Dios es infinito, el hombre es finito. Entonces es imposible que pueda... Y a base de eso, es como que ellos, vamos a decir, fueron ese axioma, lo que lo llevó a ellos de ahí en adelante, en cada estudio, vamos a decir, Aplicarlo a toda la aplicarlo. teología. Sí. Yo estaba buscando ayer un poco para aquellos que no entienden la palabra axioma, y es, yo le voy a decir la idea más sencilla que encontré, que es una idea tan clara que nadie la discute, ni necesita demostración. Es eso. Entonces es algo tan claro de entender, voy a decir, por qué el hombre, vamos a decir, no puede comprender o entender a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es finito y Dios es infinito, es la fuente de toda sabiduría. Entonces es importante poder entender esto. Ahora, teniendo en cuenta esto, amados, esto puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque teniendo esto, o sea, muchos pueden decir lo que me dijo alguien una vez. Entonces nosotros no podemos conocer a Dios, me dijo. Nadie puede conocer a Dios, me dijo. Y yo me puse a hablar y dije que no es así. O sea, ¿por qué? Porque esto puede inducirnos al error. O sea, porque podemos decir, bueno, y de ahí algunos que se agarran de eso y dicen, bueno, yo no estudio a Dios porque nadie puede, entre todo lo que saben son doctrinas que inventa el hombre, nada más. Pero no es así, aunque hay muchas doctrinas que sí, dentro de la... Cuando quieren hablar me levantan la mano si me doy cuenta. Las ha inventado el hombre. Se ha inventado un Dios de la prosperidad, un Dios que sana, un Dios Papá Noel, un Dios bonachón, un Dios que ama a todos, un Dios que murió en la cruz, Jesucristo, y está esperando que un pobre pecador venga y lo acepte en su corazón, un Dios que no es soberano, un Dios que espera que el hombre tome una decisión por él. Y hay un Dios que no va a mandar a los hombres al infierno. Y así he inventado un Dios de verdad que no es de la Biblia. Entonces, lamentablemente, es importante. No, porque y a cada uno inventa lo que bien le parece. No, pero Dios sí se ha revelado en las Escrituras y es importante que nosotros le conozcamos a Dios. ¿Es decir o no? Bueno, entonces, nosotros no nos podemos quedar en que no podemos conocer a Dios. Sí. Lo que tenemos, Dios se ha revelado, por lo menos cuando estuvimos hablando de bibliología, estuve explicando que se reveló, que nosotros conocemos el libro abierto de la creación. Esa es la revelación que nos muestra, si ustedes ven en Romanos capítulo 1, dice,
1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no puede decir, no existe Dios. Ahora lo que sucede es que esta revelación natural nos salva. ¿Sí? O el Salmo 19 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Exactamente. Sí, es verdad. Nos muestra y nos revela que hay un Dios. Versículo número 21 de Romanos 91 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen, de hombres, corruptible, de ave, cuadrúpedo, por lo cual Dios los entregó, sigue diciendo, ¿no? Sí, entonces que Dios se ha revelado, o sea, al mundo, o sea, por medio de la creación vemos que existe Dios, pero esa misma creación, vamos a decir, aunque nos muestra el poder y la deidad de Cristo, no nos revela, vamos a decir, de sus atributos. Y esto es lo que quiero hablar un poco. ¿Qué cosa? De la justicia de Dios, de la santidad de Dios, la ira de Dios, la misericordia, la gracia de Dios y el amor de Dios. Entonces, aunque nos muestra eso, entonces Dios sí se ha revelado hacia al mundo. Ustedes saben, escucha, y acá lo que quería ir al punto. ¿Cómo es? En Juan capítulo 1, versículo 18, que dice, a Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escuchen, el 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces a Dios nadie le vio. ¿Cómo entonces podemos conocerlo a Dios y nadie le vio? Bueno, por eso que Dios envió a su Hijo amado, ¿para qué? Para que se encarnara, viviera una vida santa y justa y muriera por nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo fue el que nos reveló, vamos a decir, a Dios que era incomprensible e inconocible, y Él nos mostró quién es Dios, porque Él estaba y está con el Padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber de llegar a conocer? Colosenses capítulo, fíjese, Colosenses, discúlpenme, es Primera de Corintios, que si no me equivoco, pues lo estoy buscando de memoria, en serio. Está Romanos, Primera de Corintios capítulo 2, ¿ves? Sí, la revelación por el Espíritu de Dios. Escuche, ustedes saben que hablan de la sabiduría de este mundo, que no puede llegar ¿qué? A conocer a qué, a Dios, ¿sí? Dice, no alcanzar la madurez y la sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7 de 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo número 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No la puede conocer porque es incomprensible a causa del pecado, ¿no? Pero porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que ha preparado para los que le aman. Versículo número 10. Pero Dios nos la reveló que a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino las del Espíritu que está en él? O sea, ¿quién sabe que conoce bien lo que es de cada uno? ¿Usted sabe las cosas que hizo y nadie sabe, así que nadie conoce? Usted debe saber algo que nadie conoce. Quizá contó algo, pero no todo. Usted contó parte de los pecados, pero hay cosas que no las ha contado y van a morir con ustedes. Dice, ¿quién las conoce? No solamente la persona. Ahora, yendo con esto, el que dice Pablo dice, pero Dios nos reveló a nosotros el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que de Dios nos ha concedido. Versículo número 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las enseñadas el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y escuche esto. 1 Corintios 2:14. Estamos ahí. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no es regenerado, el hombre inconverso, que no, ¿cómo? Un mundano. Un mundano, sí. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son Necedad. locura, necedad, locura. No las puede entender, no puede comprender porque es incomprensible Dios para él. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente, necesita el Espíritu Necesita tener vida, nuevo corazón. necesita, por eso que muchos dicen, pero Dios no lo conoce. Sí, pero Dios se reveló en su santa palabra y nos mostró por medio de Jesucristo quién es y todo lo que requiere. Entonces, versículo número 15. En cambio, el espiritual, o sea, ¿quién es? El que nació de nuevo, el regenerado, el cristiano. El dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Escuche bien el versículo 16 con que termina. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es fuerte esto, amado. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Pero qué? Cuando vino a morar dentro de nosotros, nos reveló el Espíritu de las cosas ocultas que están en sus palabras. Por eso que insisto, yo sé que el estudio no salva, pero debemos conocer, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Él, y al Señor Jesucristo. Entonces es necesario. El pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no un conocimiento, son un conocimiento que tiene que tener por medio de vida y una relación. Entonces es importante, de verdad, que nosotros estemos conociéndole al Señor. Entonces espero que se haya entendido un poco sobre esto. O sea, no significa que el hombre o nosotros como seres finitos, incluso regenerados y teniendo vida, incluso muchos, ¿por qué vemos, vas a decir, difieren, no quiero hablar las doctrinas, ¿por qué? Porque muchos no profundizan, no buscan las escrituras, se inventan un Dios que no existe. Entonces debemos, porque yo digo hace rato, no, todo el consejo de Dios es importante, todo lo que Dios reveló, no poner ni quitar, porque es lo que Dios ha dicho. Entonces haríamos bien hacer justicia en tratar de entender y conocer a Dios, porque Dios se ha revelado que a sí mismo, y cómo lo ha hecho Él por medio del Señor Jesucristo, dijo a Él escucharlo, a Él oírle. Entonces el Señor se fue, envió su Espíritu y nos dejó su santa palabra. Entonces eso es. Entonces lo que tiene en Deuteronomio versículo 29, ¿lo quieres leer? Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, y para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Así es. Entonces, y con esto vamos a terminar. 29. Deuteronomio 29 leyó. Quiero que entiendan esto, cerramos con esto. Hay ciertas cosas que Dios reveló. O sea, si yo... Denme un segundo nada más y voy a abrir nuestra confesión. Creo que es en la materia de bibliología. Y en una parte, escuche, de las escrituras. En una parte dice así. Punto número 1 de las Santas Escrituras, Confesión Bautista del año 1689. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza, lo que hablamos recién, y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera bondad y sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, lo que veíamos en Romanos, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, por tanto agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras que revelarse a sí mismo y declarar que su voluntad a su iglesia y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo seguro de la iglesia contra que la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, y le agradó poner por escrito, o sea la Biblia, esta revelación en su totalidad, lo cual hace a la Santa Escritura muy necesaria, habiendo cesado ya, ¿qué cosa? Escuche bien esto, aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo.
Entonces cuidado, atento con que, no, Dios me dijo, yo soñé esto, aquello. No, todo lo que Dios quiere que le conozcan para nuestra salvación, cómo ser salvo. Dios dice, ¿qué es lo que dice de mí? No, que yo soy, no, lo que Dios dice de mí es verdad. Si Dios dice que yo soy un pecador y yo estoy mal ante Él, he violado su santa ley y que voy camino al infierno, bueno, Dios se ha revelado y eso. Si Dios en su palabra dice que hay perdón de pecados y yo me arrepiento y voy al Señor Jesucristo y pido perdón y Él promete darme vida, eso es verdad. Si yo no me quiero arrepentir y quiero saber nada de Dios y hay un juicio, en un juicio futuro, y Dios dice que todo aquel que no ha venido a Jesucristo en fe y arrepentimiento y le ha aborrecido, lo ha dejado, dice, hay un castigo eterno que es el infierno. Eso es verdad. Todo lo que Él querido revelar está en su palabra, pero hay cosas que Él ha dejado, que cosas que a veces, escuchen, yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero hay cosas en su soberanía, en su providencia, que yo creo que lo que estamos acá y usted que está escuchando no las comprendemos a veces, y Él se la guardó para Él, y le puedo asegurar como a Job, que no le siquiera le va a dar explicaciones. Capaz que nosotros estemos en la presencia de Él y capaz que ni siquiera nos lo va a explicar. Ni nos va a decir, es más, capaz que ni siquiera nos va a importar porque ya nuestra mente va a ser glorificada y ya no vamos a tener, ahora porque tenemos pecado y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto y aquello? Y queremos buscar, pero en ese momento nuestra mente es nueva, glorificada y ya Dice quizá, que vamos a entender todas las cosas, vamos a ver sí. ya más claramente. Y quizás si las vemos y las entendemos de esa forma ya no lo vamos a ver como ahora diciendo, pero ¿por qué? Porque ya va a ser diferente. Entonces es importante entender esto, que cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, quiero que a ver si lo entendieron, no estamos refiriendo a qué. A que no le entendemos, a Sí. Dios no le comprendemos, sino que nuestra mente finita no puede comprender. Claro, Totalmente la es es cabalidad. imparcial, de cierto modo, el Sí. conocimiento no es total. Sí, es verdad, el conocimiento no es totalmente, Porque podemos entenderlo. Nosotros de alguna manera, somos, el Señor es eterno y nosotros no lo somos. Nosotros tenemos un tiempo, entonces nomás empezando por ahí que Él es eterno, y nosotros no. Sí. Es muy difícil. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir sobre esto. Le anoté un par de cositas nada más, pero lo resumí. Entonces, espero que se haya entendido. Se puede seguir estudiando un poco más. Esto es como, vamos a decir, como una iniciación para que puedan seguir estudiando un poco más. Nos veremos, Dios mediante, el próximo estudio que vamos a hacer sobre estas doctrinas reformadas que estamos viendo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha permitido, Señor, que comprendamos, Señor, lo que usted quiere que entendamos, Señor. De verdad, en nuestro pecado a veces queremos entender y comprender muchas cosas, Señor, y de verdad a veces pecamos pidiéndole pidiéndole razones y por qué hizo esto o aquello, Señor, y tratando de entender, porque para nosotros son incomprensibles, no las podemos entender, pero tampoco queremos ser como Job, Señor, que pidió razones para decirle, y usted cuando se agachó dijo que se ciñera el lomo, Señor, y le dijo, ¿dónde estabas tú? Y le hizo todas esas preguntas, Señor. Así que todo lo que usted ha querido, Señor, que podamos entender, está en su santa palabra. Señor, le pido que nos proteja, nos guarde de los falsos maestros, los falsos, Señor, predicadores que vienen diciendo, Señor, y predicando a un Dios de verdad que no está en las Escrituras, Señor. Por eso necesitamos de su Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por el ministro, gracias por sus hijos, sus hijas, Señor, que de verdad están acá y usted le ha permitido que estemos acá estudiando y creciendo, Señor, en su iglesia, Señor. Como siempre les decimos, amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gracias, gloria a Dios.